Hola, ¿qué tal? Ya estamos en una nueva edición, capítulo número 5 de Un Futuro con Historia, por la 94.5 de Radio USACH, también con quienes nos siguen por el canal 50.1 de Santiago TV, en esta propuesta que estamos haciendo no solamente como medio, sino que además como universidad en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Hoy día enfocándonos en la cultura, las artes durante la Unidad Popular, también en lo que tiene que ver con la época de dictadura, y en esa línea es bien importante el poder ir estableciendo no solamente los criterios planteados previos al golpe de Estado, sino que también lo que ocurrió a posterior. Para esta primera parte, lo que tiene que ver con la cultura en la Unidad Popular, quería tomar una frase del programa básico del Gobierno de la Unidad Popular de diciembre del año 1969, donde se establecía que la cultura nueva no se creará por decreto, ella surgirá de la lucha por la fraternidad contra el individualismo, por la valoración del trabajo contra su desprecio, por los valores nacionales contra la colonización cultural, por el acceso de las masas populares al arte, la literatura y los medios de comunicación contra su comercialización. Es parte de lo que es entonces este programa básico que nos sirve entonces de prólogo para esta edición de Un Futuro con Historia por la 94.5 de Radio USACH y Santiago TV. Y bien, ya listos para empezar a revisar el programa del día de hoy, no sin antes saludar a quienes nos acompañan acá en nuestro estudio. Saludamos a Karen Donoso, ella es historiadora académica de nuestra universidad. ¿Cómo está, profesora? Muchas gracias por acompañarnos acá. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros alguien que nos acompañó en el primer programa de este ciclo, el gestor cultural académico también de nuestra universidad, Rafael Chavarría. Lo saludamos. ¿Cómo está, profesor? También muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Bueno, entremos en materia. Ahí yo les reseñaba parte de lo que era este programa de la Unidad Popular en torno a lo que es la cultura. Sin embargo, tal vez es relevante saber cuál era el estado del arte, particularmente previo a la Unidad Popular, para poder comprender también cuáles fueron las urgencias o más que nada las iniciativas que surgieron al alero de este programa. Profesora, quiero partir con usted para después ya entrar en materia propiamente tal. Creo que, bueno, el programa de la Unidad Popular en su totalidad recoge demandas históricas del movimiento social, popular, obrero chileno, y me parece que en el ámbito de la cultura también. Desde comienzo del siglo XX, que los movimientos obreros están movilizándose primero y luego demandando al Estado por políticas que permitan satisfacer algunas necesidades culturales, no solo en el ámbito de la educación, sino que también en el ámbito de la expresión artístico. Y esas demandas se fueron transmitiendo también a los partidos de izquierda. Por lo tanto, a mí me gusta ver el programa cultural de la Unidad Popular como un punto de llegada de un proceso de larga duración. Y no solo que fue madurando y que también responde a las políticas culturales que se desplegaron durante los gobiernos de la coalición centroizquierda, en el Frente Popular en los años 40 principalmente. De alguna manera hay un interés por retomar algunos proyectos que quedaron ahí pendientes, sobre todo esta matiz de fortalecer al Estado como agente cultural. Profesora, aquí me da la impresión que en esta etapa previa se hacía bastante presente una suerte de elitización en lo que tiene que ver con la cultura y también el arte. ¿Qué podemos también hablar respecto a esa etapa previa? Mira, yo creo de que acá hay un trabajo interesante que se empezó a realizar con la universidad y a partir de la cultura. O sea, si nos ponemos como en el largo proceso, no existía una institucionalidad cultural en el momento. Había una oficina de cultura de la presidencia, habían dentro de los sindicatos unidades culturales, pero una gran institucionalidad en el fondo que pensara la política pública en términos culturales no había. Entonces, y que tuviera en el fondo una representación nacional. Y una de las
instituciones que tenía esta representación nacional y que tenía un trabajo cultural eran las universidades públicas. Entonces, y es ahí en el fondo la Universidad Técnica del Estado, que tenía sede en todo Chile. Exacto. Mediante un convenio que re interesante que se hizo con la unidad, con la Central Única de Trabajadores, el convenio QTT. No solamente se pensaba en términos de formación a los obreros o a los trabajadores de este país, sino que también fortalecer iniciativas culturales o artísticas dentro de los distintos territorios pensados desde la universidad. O sea, como si fuera una especie de ministerio de la cultura o una especie de institucionalidad cultural que funcionaba a partir de la Universidad Técnica del Estado. Entonces, yo creo que esa fue una de las maneras de democratizar el proceso cultural también a partir de las universidades, no solamente a partir de lo que implicaba el aparato público como tal y el Estado, sino que las universidades. Sí, ahí podemos hablar de una suerte de evolución previa que vino tal vez a acompañar estas 40 medidas en torno a la cultura que se establecieron en el programa de la Unidad Popular. Entremos ya de frente en ello. Tal vez figuras relevantes son la editorial Quimantú, por ejemplo, a la hora de dar mayor acceso a lo que son los libros, pero tenemos varios otros fenómenos que fueron avanzando a la par. La nueva canción chilena, por ejemplo, que son fenómenos que van más allá de lo que puede ser una política pública, ¿no? Sí, sin duda. O sea, tampoco se entiende una política pública sin el trabajo de los artistas, los intelectuales, de los académicos, como decía Rafael, lo que pasa en la universidad, los funcionarios. No, por mucho que uno ve la política desde el Estado o desde un programa de gobierno, esto no se materializa sin las personas que llevan estos proyectos a cabo y que llevan esas discusiones también a cabo, porque a pesar de que se puede ver o uno puede visualizar un proyecto de la Unidad Popular con caminos hacia la cultura bien delimitados, nunca dejó de existir un debate interno con respecto a cómo debiera hacerse la política cultural, mucho cuestionamiento de salir de la imagen de que cuando el Estado promueve la cultura no necesariamente impone una cultura, sino que también generar estrategias para reconocer las demandas populares y las formas de expresión cultural desde los sectores populares o desde las bases, que un poco es lo que plantea el programa o es el espíritu que está en el programa de la Unidad Popular. Qué importante ese factor, esa suerte de feedback que exista entre lo que es una política pública y lo que se vaya recibiendo también desde la sociedad misma. Frente a ello también es importante saber el grado de éxito que se tuvo en esa misma línea. Claro, yo creo que parte de una crítica eso, hay harta crítica, bueno, Rafael es más experto en eso, hay harto debate intelectual dentro de la Unidad Popular al respecto, pero yo creo que también recoge un poco la crítica de lo mismo que te había mencionado antes, de cómo gobiernos populares o gobiernos que tenían como principio la democratización cultural habían ejecutado estos proyectos. Un poquito, una visión un poco proteccionista. Demasiado paternalista, proteccionista, por lo tanto, darle voz, presencia o participación a las demandas sociales desde abajo, en el fondo, e integrarlas al quehacer cultural, eso fue un desafío que enfrentó parte importante de la Unidad Popular, lo que nunca dejó de tener tensiones con este proyecto de crear una institucionalidad cultural, que como dice Rafa, no había una institucionalidad estatal en esa dimensión, en esas características, y bueno, no hubo, yo creo, hasta ahora, siglo XXI, una institucionalidad única que se dedicara a las labores culturales. La cultura en el Estado siempre se ha promovido desde distintos agentes, está más bien como dispersa por el Estado, ha estado disperso por el Estado. Profesor, entremos también en esa interacción con la sociedad chilena y en particular estas propuestas que surgieron por ahí, revisando también en los antecedentes. Se propuso, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura, el INAC. Es una iniciativa que no alcanzó a ser llevada a cabo durante los años de la Unidad Popular, por citar uno de los elementos que estaban propuestos. Sin embargo, me interesa también desarrollar un poco de lo que planteaba la profesora en torno a la interacción entre lo que es la política pública y lo que era la sociedad de esos momentos. En ningún caso yo creo que fue el Estado condescendiente en términos culturales. O sea, había una crítica incluso desde adentro, re interesante. Había una revista en el periodo, una revista cultural, bueno, habían varias revistas, una revista que se llamaba Quinta Rueda. Y la Quinta Rueda en sí misma es una metáfora,
porque en el fondo, ¿qué es la quinta rueda? La quinta rueda es la del auto. Sí. Y la cultura, en el fondo, es esa rueda de repuesto. El auto, el Estado, la sociedad funciona sin cultura, pero en caso determinado, la lógica simbólica del tener una quinta rueda me permite, en el fondo, a mí andar tranquilo aunque yo nunca tenga ningún accidente. Entonces, en el periodo se sabe que eso es la cultura. La cultura es aquel punto simbólico que está sobre, en el fondo, el accionar cultural o el accionar político, pero también podría no estar. Y también hay una crítica inicialmente que, si uno la ve como en la larga duración, que las iniciativas culturales o dentro de las 40 medidas, la medida número 40 era la que hablaba de cultura. Yeah. O sea, hay una intencionalidad también de un cambio cultural, del pensar el hombre nuevo, la nueva sociedad en el periodo de la Unidad Popular, pero también hay estas tensiones que se indican, sí, pero primero hay que ver temas de reforma agraria, hay que ver temas de nacionalización, hay que ver temas, otro tipo de industria, no sé, incluso hasta el tema de los balnearios populares, del turismo popular, estaba previo al tema de la cultura. Entonces, yo creo de que no hay que ser condescendiente, no lo fue tampoco en su periodo, y había una relación directa entre lo que se pensaba con el Estado y lo que se pensaba de lo que las comunidades en el fondo necesitaban. Sí. Es lo que pasaba, por ejemplo, con Quimantú. Sí. Claro. Porque Quimantú se habla mucho, hay hartos estudios bien buenos de Quimantú. Uno revisa páginas web, incluso catálogos que han hecho últimamente, reseñas, pero uno no logra dimensionar la importancia que tenía el libro para el periodo. Era como que hoy día tuvieran toda la gente la posibilidad de leer un libro con el teléfono. Sí. Todo el mundo podía tener en el fondo un libro que costaba lo mismo que una cajetilla de récord en ese minuto. Y el libro que había en el fondo, en el abrigo que ocupaba todo el mundo, esa libre de la anilla que ocupaba las personas. Entonces, ¿y qué libros se publicaban? Porque también no es cualquier libro. Entonces también hay un ver lo que estaba ocurriendo en la sociedad en ese minuto y que, no sé, se publicaba algo de Walt Disney. Veamos cómo en el fondo podemos generar un debate con lo que está pasando en Norteamérica. Veamos lo que pasaba con una revista de oposición, La que pasa. Entonces, una revista que sean en el fondo los mismos rangos, pero desde el gobierno. Puede hacer contrapeso. La mayoría. Entonces, había un diálogo directo con lo que estaba ocurriendo en ese minuto, re interesante, y que uno lo puede ver, insisto, para terminar, con la revista Quinta Rueda, donde hay debate interno que se preguntan a sí mismos, ¿existe política cultural? Incluso en la portada de una revista. ¿Tenemos política cultural? ¿Podemos hablar de una nueva cultura? Algo que incluso para los gobiernos, no sé, pues uno se pone a hablar de la postdictadura, desde el interior podría existir una crítica a lo que implica la cultura, cosa que sí existía hace 52, 53 años. Entonces, yo creo que ahí radica un poco la importancia de la cultura para el periodo, o sea, en la posibilidad de pensarnos sujetos en movimiento, sujetos culturales y agentes en el fondo de cambio dentro de esta sociedad. Sí. Profesor, ahí traía a colación el profesor la editorial Quimantú, las características que asumía esta dinámica de ser contrapeso de una u otra forma a lo que se estaba desarrollando desde hace bastante tiempo en nuestro país. Entremos en aquello y además en ese ejemplo bastante elocuente de esta revista con esta quinta rueda, donde efectivamente nos hace ver lo que ha sido la evolución en cuanto a las políticas públicas en cultura en nuestro país y que de repente a uno se le hace la idea que es casi una cosa de idiosincrasia o de lo que está en el ADN de nuestra política, el postergarla definitivamente. Sí, o sea, estoy de acuerdo yo con eso. Como la cultura o el problema de los problemas de la cultura o los problemas del arte, de la gestión artística, son postergados constantemente por los gobiernos, por las administraciones o asignados a un área como accesoria a los problemas importantes de la política, donde la cultura no está considerada dentro de eso. De eso había mucha conciencia durante la Unidad Popular también. Incluso yo creo que
uno de los aportes de la Unidad Popular es hacer la relación entre política y cultura de manera explícita y salir de ese debate tan incómodo porque, sobre todo para los sectores para la derecha o incluso algunos sectores más conservadores, la cultura como que fuera un tema que no tiene que ver con la política, como que está desvinculado de la política, cuando ambos conceptos conviven y eso es innegable. Eso es una cosa. Y lo otro que quería agregar es que es importante también destacar que en el programa de la Unidad Popular no solo el concepto que se buscaba era la democratización cultural, es decir, dar acceso a ciertos bienes o ciertas formas de la cultura que han sido o fueron siempre propias de algunos sectores más restringidos, a pesar de que, por ejemplo, el caso de las universidades se fue ampliando. La democratización cultural, en el fondo, lo que promueve es ampliar el acceso a los bienes culturales. Pero el hecho de que se haya creado la editorial Quimantú, por ejemplo, o el vínculo con los medios de comunicación, con la televisión, en fin, la Televisión Nacional de Chile naciente en aquella época. Claro, recién estaba gestándose, pero hay un interés por incidir en el campo de la industria cultural o de la cultura de masas, como también se le denomina desde la sociología, es decir, es ir más allá del campo cultural restrictivo, como se entiende la alta cultura, la educación, sino que también incidir y llevar el debate, la discusión al sector de la industria cultural. Entonces, eso es importante e interesante, creo que es un hito que siempre se destaca y por eso en los recuerdos de la Unidad Popular tienen que ver con la música, tienen que ver con la literatura, tienen que ver con la prensa, el rol de los periodistas también fue fundamental en ese lugar. Entonces no es solo, pareciera ser que la política cultural se restringe como a la democratización, pero yo creo que va más allá de eso y ahí está lo interesante. Sí, buen punto lo que se establece en cuanto a establecer este factor como industria cultural en lo que era la propuesta de la Unidad Popular. Y frente a ello retomo una idea que planteaba hace un rato, profesor, en torno a la universidad. La profesora también ahí aludía a lo que tiene que ver con el tema de la música. Recordemos que al alero de la Universidad Técnica del Estado surge Inti Illimani, por ejemplo. También muy relevante el desarrollo del teatro que tenemos en el marco de las universidades en general. Hablemos también de esos elementos a la hora de ir comprendiendo también varias cosas que nos quedaron en el inconsciente colectivo respecto a la cultura en esa época. Sí, en la universidad existía una unidad que se llamaba la Secretaría de Extensión y Comunicaciones, ¿ya? Y que era, en el fondo, no solamente una unidad de extensión, sino una unidad de propaganda política de la Unidad Popular que tenía repercusión en el fondo en todo Chile. Y claro, ya habían funcionarios, era un diálogo distinto, porque habían funcionarios en el fondo contratados por la universidad encargados de promover el ideal de la Unidad Popular en todo Chile. O sea, estaba Víctor Jara, tenía su oficina ahí, Quilapayún, Inti Illimani, la Charo Cofré. En términos de teatro estaba la Noemí Baeza, en fin, en coro estaba la Camerata. Habían varias disciplinas del mundo del arte dentro de la universidad que en el fondo tenían representación en todas partes de este país, no solamente en la universidad, sino también en términos sindicales. O sea, había un diálogo directo mediante este convenio con la Central Única de Trabajadores en industria de todo Chile. Y además habían industrias que tenían a su vez centros culturales poderosos, potentes. Por ejemplo, la Textil Progreso, donde está actualmente Mega, allí en Vicuña Maquena, donde había una unidad de cultura, con un secretario de cultura, y que incluso parte de su... Esto lo sé porque lo vi otra vez en una película. Parte de sus trabajadores fueron protagonistas de Un Verano Feliz, de una película que filmó la CUT en ese minuto para mostrar un programa de balnearios populares en la quinta región, con trabajadores que postulaban y podían acceder con su familia a pasar, 15 días veraneando, gente que no conocía, por ejemplo, el mar. Entonces, yo creo de que en la universidad ocupó un cargo, un papel importante, y ahí también tuvo un papel relevante el rector Kirber, o sea, que asumió, a fines de los 60 y que también logró aunar a una comunidad completa a propósito de un sentir. Entonces, hay que pensar que fue el único rector que ha sido elegido democráticamente, o sea, por todos los estamentos de una universidad. Entonces, yo creo que por ahí va. O sea, no solamente va en términos institucionales, sino que también el trabajo que se hace a pulso, a diario,
del generar en el fondo identidades dentro de un espacio, que este espacio podría ser el espacio universitario, pero la identidad era un poquito más grande, era Chile en el fondo, era la banda sonora del periodo. Es que además esa intencionalidad o ese leitmotiv que se establece, por ejemplo, en producciones de carácter cinematográfico donde los protagonistas son los propios trabajadores, también ya nos hace cambiar un poco el sentido de lo que queremos expresar en un documental, en una película. Y de ahí importante lo que nos señala respecto a la identidad que va a tener también esta propuesta cultural. Me interesa también entrar en eso, profesora, porque uno no a estas alturas, con las características que tiene la industria de cinematográfica, por ejemplo, le cuesta comprender que una historia cotidiana se pueda transformar en algo que pueda llamar la atención a la sociedad. Claro, bueno, en el fondo, uno de los objetivos de intervenir en esos debates, en esas discusiones, es poner en cuestionamiento la forma de representación de lo popular. Que de las décadas anteriores, la representación de lo popular nacional tendía a la caricatura, un poco de los sujetos populares, de lo picaresco, desde lo campesino, además. El roteo, ¿no? Claro, sobre todo desde el Valle Central, y la figura del guaso, de la China, un poco, eso viene a ser. Eso es algo que no ha cambiado tanto porque la dictadura reforzó esos estereotipos, pero de alguna manera la unidad popular en su discurso, en su retórica incluso, la nueva canción chilena es una representación de eso también, intentan proponer otras formas de representar la identidad nacional, las identidades nacionales. Y eso es interesante porque la unidad popular y los movimientos artísticos que están apoyando y siendo parte del movimiento no abandonan la disputa por la identidad, sino que se suman a la disputa por la identidad nacional desde lo popular. Y eso también es interesante porque obviamente una de las críticas que siempre se le ha hecho a la izquierda sobre todo durante la dictadura, es su extranjerismo. Por el tema del marxismo, obviamente, pero la cultura nunca dejó de pensar, o los movimientos culturales y artísticos nunca dejaron de pensar la identidad nacional y cómo reconfigurar una identidad nacional, exaltando lo popular y tratando de ser lo más genuino, lo más auténtico, y salir de los estereotipos que se habían configurado en las décadas anteriores. Qué importante hablar de los mitos que se fueron tejiendo también respecto a lo que fueron las apuestas de la unidad popular en varios aspectos, pero centrándonos también en el tema cultural. Ahí la profesora aludía a esta extranjerización de la que se habló y que se reforzó durante la dictadura, pero aquí en lo que hemos por lo menos conversado en esta primera parte da la impresión de que tuvimos un fortalecimiento de lo nacional, ¿no? Sí, o sea, si uno se pone a mirar la prensa del periodo, la cantidad de actividades culturales que hubo fue gigantesca. O sea, no sé, el año más que tuvo más actividad cultural fue el 72, que en el fondo fue el 71 fue el año de cómo se articula este movimiento cultural, el 72 cuando se pone en marcha, el 73 ya la cultura no importa. En el fondo el 73 lo que importa es salvar lo que está ocurriendo, o sea, los paros de camioneros, pero ya la cultura queda en un segundo plano, o un tercero o cuarto plano. Pero claro, es evidente, sobre todo el trabajo que se hacía, como decía Karen delante, con el mundo de la industria. O sea, de ahí Quimantú fue el que la llevó, pero también había la industria fonográfica, también fue importante. Claro, tenía un sello discográfico el Estado IRT donde no hay muchos discos, pero habían también sellos ligados a partidos políticos. Como por ejemplo, ¿El DICAP en cuál está asociado? DICAP era del PC, del Partido Comunista, de la Juventud Comunista. Entonces, una gran cantidad de artistas de la nueva canción chilena, o también artistas, no sé, venezolanos, cubanos, ¿cómo se llama? Colocaban ahí editaban sus discos directamente con DICAP. Y los discos también eran muy baratos, igual que pasaba con Quimantú, y se ponían a vender los discos, uno dice, ¿dónde? En la calle. Se colocaban afuera del Café Haití y en el Paseo Humá a vender los discos, o por ejemplo afuera de algún cine, o de un recital, o de alguna manifestación. Pero también el mundo del cine también fue interesante, porque
si bien no fue mucha, las nuevas películas que se hicieron durante el periodo, sí los ciclos de cine fueron mucho mayores que, por ejemplo, la década del 60. Y películas que no habían llegado, por ejemplo, ligadas a todo el mundo de la cortina de hierro. Claro. Entonces, películas traducidas al español, perdón, no traducidas, sino que son subtituladas al español, que se daban en universidades, en centros productivos, en sindicatos, fue bastante grande. O sea, sí, con eso también se combatía un poco el boicot de las empresas mayor norteamericanas que dejaron de enviar películas a Chile. Y hay otro dato interesante de un proyecto que hicimos hace poco. Sorprendentemente, para quienes critican a la Unidad Popular, durante el periodo de la UP la censura cinematográfica disminuye, pero notablemente la cantidad de películas prohibidas. Pero notablemente, o sea, un porcentaje, si en los años 60 el Consejo de Calificación, que es un organismo del Estado, pero que el nombramiento de los consejeros, los que evalúan, depende directamente del gobierno, el orden de la prohibición de películas llega al 6%, por ahí. Durante la Unidad Popular, menos del 1% de películas fueron prohibidas. Entonces eso también habla un poco del espíritu del gobierno de levantar los canales de control de las manifestaciones artísticas y, como dice Rafael, claro, la realización de festivales o de ciclos de cine, hay una intención explícita también de combatir este boicot internacional, que no fue solo a nivel económico, sino que también en esta materia. Incluso en los lugares de producción, ese es un dato bien interesante de cómo se desarrollaba cada una de estas actividades. Yo quiero recordarles que estamos en este capítulo número 5 de Un Futuro con Historia por la 94.5 de Radio USACH, en Santiago TV, canal 50.1, junto a Karen Donoso, historiadora académica de nuestra universidad, y Rafael Chavarría, gestor cultural y académico de nuestra universidad. Volvemos en un instante para seguir conversando acá sobre este tema, la cultura y las artes durante la Unidad Popular y la dictadura. Ya de regreso con ustedes por la 94.5 de Radio USACH, también con quienes nos sintonizan por televisión digital, canal 50.1 de Santiago TV, con este capítulo número 5 de Un Futuro con Historia. Hoy día nos acompañan Karen Donoso, historiadora académica de nuestra universidad, y Rafael Chavarría, gestor cultural y además académico también de nuestra universidad. Cambiamos de etapa, nos vamos ya al post-1973, nos quedamos en la dictadura y particularmente observando no solo lo que pasó con las distintas corrientes que se fueron desarrollando durante la Unidad Popular, sino que además las características que asumió la cultura en aquella época, con el desarrollo tal vez desde la televisión de muchos elementos culturales, pero además, y ahí es bueno entrar en esa discusión, en aquella época muchas veces se habla de apagón cultural, pero hubo más cultura clandestina que se fue desarrollando en distintos ámbitos, ya sea desde la música, ya sea desde lo que son las artes visuales. Importante poder ir señalando de qué manera se fue desarrollando este ámbito, lo que es la cultura oficial, por decirlo de alguna manera, donde también la censura, me da la impresión, tuvo porcentajes que se deben haber ido por las nubes comparado con lo que nos decía recién profesora, pero además cuáles fueron esas manifestaciones que desde la clandestinidad se fueron dando a conocer durante los años posteriores al golpe de Estado. Profesora, le dejo ahí la palabra. Es que dijiste tantas cosas que como por dónde partir. Partamos con lo que se anquilosó. Claro, o sea, yo creo que en el fondo la represión a la producción cultural de la Unidad Popular fue directamente proporcional a la cantidad de actividades y los tipos de actividades que se desarrollaron durante la UP. Y en ese sentido la dictadura no tuvo ningún tipo de filtro. La censura que se aplicó en distintos ámbitos, no hubo un solo mecanismo de censura, hubo varios mecanismos de censura para dirigir a las distintas áreas de las expresiones artísticas y culturales, pero no tuvieron ningún tipo de piedad ni de filtro con las expresiones artísticas. Bueno, recordemos la quema de libros, que yo creo que es claro, entonces el concepto apagón cultural, que Rafa
publicó un libro con ese concepto, yo tengo un artículo con ese concepto. Me gusta mucho ponerlo en cuestionamiento porque un poco da cuenta del debate también y de las discusiones en la época. El concepto apagón cultural no lo propone la izquierda, lo propone la propia dictadura militar para dar cuenta de las dificultades de la educación. Hay una crítica, obviamente la dictadura monopoliza el discurso público, la crítica a la unidad popular tiene que ver con el totalitarismo desde el Estado y el cambio en la educación. Entonces, la dictadura señala que si hay un declive de la cultura nacional, tiene que ver con las políticas realizadas previamente, y a eso le denominaron apagón cultural. Cuando desde la izquierda entonces se levantan sobre todo la gente que estaba en el exilio y dicen el apagón cultural lo provocaron ustedes, con la masacre, con el exilio, con las detenciones, en fin, que ustedes destruyeron esto. Pero después viene un contradiscurso de decir, bueno, somos desde la clandestinidad, desde el exilio, quienes vamos a apagar este apagón, se usa esa metáfora, y por lo tanto quienes reivindican la resistencia artística y cultural obviamente no están de acuerdo con el concepto de apagón cultural. Entonces es un concepto que ronda ahí el debate, pero que yo creo que representa súper bien esta dualidad que dices tú, que por un lado hay una cultura oficial, que es restrictiva y que tiene algunas características que podemos hablar ahora en un ratito, pero por otro lado también hay un movimiento amplio de resistencia cultural, y esa resistencia cultural además adquiere mucho más importancia porque al no existir canales políticos de organización, al terminarse el espacio político de debate, muchos de los militantes o gente que estuvo en la clandestinidad, en la resistencia, precisamente se rearticularon por la cultura o por las organizaciones culturales, sobre todo de base en las poblaciones, en las universidades, en fin. Exacto, sirvió de cauce aquello. Profesor, también ahí le dejo la palabra. La profesora hablaba del concepto de apagón cultural, le daba el contexto a propósito que lo mencionábamos, pero también me interesa saber cómo lo va analizando y desarrollando a propósito de las características que asumió la cultura en esa época. Bueno, Karen ha trabajado ese tema hace mucho rato sobre el apagón cultural, y ahí nosotros tomamos en el fondo parte del concepto que ella para tensionarlo, ¿ya? Pero tensionarlo a partir de un área muy específica, que es la industria del libro, ¿ya? Que si uno analiza, por ejemplo, la cantidad, solamente en términos numéricos, la cantidad de libros que se producían en el extranjero, con algún tipo de relación con Chile durante a fines de la década de los 60 o durante la Unidad Popular, versus los primeros años de la década del 80, 81, al 83, la curva aumenta, pero de manera exponencial. Entonces, no hubo apagón cultural. O sea, si uno lo ve en términos así súper concretos de publicaciones, de libros, e incluso pensando en la cadena de distribución de algunos libros que se producían acá en Chile y que se distribuían de manera clandestina por alguna de mano en mano o algún tipo de librería o de universidades, aumenta. Entonces, es interesante cómo uno puede, el mismo concepto, mirarlo de distintas perspectivas. E incluso de distintas líneas, claro. Si uno lo ve en términos del libro, aumenta, pero si lo ve en términos, por ejemplo, de industria musical, que yo no lo he estudiado, quizás disminuye, no lo sé. Pero en el fondo el concepto nos entrega eso, ¿no? Nos entrega esa posibilidad del debate, la posibilidad de atención, y en el fondo de no solamente mirar desde una perspectiva el fenómeno, sino que mirarla de distintas ópticas para llegar ahí a una perspectiva mayor. Hablemos un poco de los cauces que se lograron observar. Profesor, usted nos hablaba que ante la dificultad de poder encontrar caminos en lo estrictamente político, lo cultural se transformó tal vez en un vehículo para poder mostrar esa disidencia. Hablemos de las características que asumió, cómo diferentes ramas del arte fueron llevando adelante sus distintas expresiones. Se me viene a la mente alguna entrevista que tuvimos en la radio alguna vez respecto a este garage de Matucana 19, donde existían una serie de actividades de carácter artístico disidentes y que de verdad para los jóvenes de la época marcó todo un hito. Claro, eso sobre todo en la década de los 80. Claro. Creo que es importante distinguir ambas décadas porque en el fondo
la juventud de los años 80, como bien lo representó Jorge González, claro. ¿cierto? La juventud de los años 80 ha buscado nuevos canales expresivos y nuevas formas de poder desarrollarse y desplegarse y realizar sus propias críticas en tanto jóvenes, en tanto oposición, en tanto resistencia. La resistencia de los años 70 tiene otro carácter, sobre todo porque esa juventud o la gente que promovía estas actividades más adultos habían vivido el periodo de la Unidad Popular. Por lo tanto, la forma de rearticular viene a ser, por lógica, retomar algunas formas de organización que se habían vivido previamente. Entonces, el caso de eso son las peñas, ¿cierto? Las peñas que aparecen tempranamente, ya en el año 75, 76, se crean las primeras peñas y además es interesante ese fenómeno porque si bien parte como algo urbano, incluso hay un libro de Cristian González y de Gabriela Bravo que las define como lugares establecidos donde se genera más o menos constante una participación de los artistas, es decir, la venta de alimentos, el encuentro ahí de los amigos. Las peñas se empiezan a reproducir casi por todo Chile y además en las poblaciones también, de manera esporádica. Por lo tanto, la peña un poco representa ese espíritu de reencuentro post-dictadura, post los peores años de la represión, que fue en el año 74, 75, 76. Sí. Ahí hay un pequeño impulso para comenzar a hacer cosas. Y además... ¿Y qué características también tiene esa peña para también describirla bien a quienes nos están escuchando y viendo? Porque sabemos que hay, al menos en esa época de años 70, un control más masivo respecto a lo que se está haciendo en el país, algo que cambia un poco en los 80, que está más enfocado, más dirigido. ¿Qué pasa también en las características de lo que se entrega en esas peñas? Claro, las peñas son espacios más pequeños, tienes razón, son espacios íntimos, que funcionan además un poco, explotan después del año 78, que es cuando disminuye el toque de queda, claro, porque hay un toque de queda más establecido hasta el año 78, por lo tanto funcionan ahí en el límite entre la legalidad y lo clandestino, y son lugares, claro, íntimos de encuentro, de reencuentro, que además no estuvieron fuera del control y de la supervisión de las fuerzas de seguridad. Ahí me imagino que el repertorio también tenía mucho que ver con mantener esos límites. Los artistas tenían ahí sus propias estrategias para poder seguir trabajando, ojo, porque el golpe de Estado y el estado de sitio provoca el fin de la vida del espectáculo nacional, de la vida nocturna. Entonces, sean o no han sido participantes o pro Unidad Popular, los artistas del espectáculo se quedaron sin trabajo y tuvieron que rearticular ese trabajo y transformarlo, y transformar un espectáculo nocturno en un espectáculo diurno es algo muy difícil. Por lo tanto, para la gente de oposición a la dictadura, las peñas también generaron un espacio laboral. Y bueno, como te decía, el público se convoca ahí, se encuentra ahí con una evidente intención de generar algún acto de resistencia en ese lugar. Insisto, todavía en los años 70 muy controlado, muy supervisado por las fuerzas de seguridad. Por lo tanto, lo que se dice es que los artistas empiezan a cantar canciones que no tengan algo tan explícito, interpretan canciones de la nueva canción chilena, claro, pero que no tengan un contenido tan claro de oposición o político, una carga política. Las canciones menos políticas de Violeta Parra, por ejemplo. Ahí hay una selección del material de las canciones que se interpretan. Pero también lo otro que quería agregar es que las peñas también se transforman en un núcleo de encuentro de los artistas de los otros géneros, de las otras ramas. Entonces quiero destacar el trabajo que hizo Nana Acevedo con la peña Doña Javiera, que ahí hasta se hacían exposiciones de fotografías y de arte. Con este sentido, o sea, con el interés de congregar a los artistas que estaban dispersos. Y por otro lado es interesante también que siendo Nano Acevedo y otros dirigentes de peñas cercanos a los partidos políticos, incluso de frente militantes de partidos políticos, el desarrollo de las peñas no es un mandato de los partidos, sino que es algo que genera de manera como iniciativa propia, como un aporte a la resistencia desde las bases.
Profesor, entremos también en ese ejercicio, por un lado, de convicción. Quería hacer unas preguntas. Sí, ya, por favor. Si tiene preguntas también. No, o sea, es que el tema de las peñas es un mundo fascinante. Sí, y ahí nos encontramos con ese elemento al que quería aludir. Por un lado, la convicción que hay detrás de los artistas, pero por otro lado, la necesidad de poder subsistir. Que ahí convive, está esta reescenificación. Y además el pensar un poco más el repertorio. Quién sabe si también codificarlo a la hora de expresar algo. Es bien interesante lo que queda de manifiesto. Sí, lo que pasa, o sea, como haciendo el nexo con la Unidad Popular y los primeros años de la dictadura, cómo se transformó, en el fondo, para el términos laborales, en una escuela. O sea, por ejemplo, Nano Acevedo estuvo en el Tren de la Cultura. Entonces, el Tren de la Cultura fue una de las actividades importantes, en el fondo, de propaganda del UP durante harto rato. Entonces, pero yo quería hacer una pregunta, otra, que tiene relación con las peñas y el mundo de la iglesia. Y el mundo de las parroquias, porque también es ese otro actor interesante que surge. Porque claro, las peñas durante la década del 60 y durante el UP tienen una connotación distinta. O sea, el imaginario del mundo de la izquierda, también hay una lógica de industria. O sea, hay publicaciones, hay sellos discográficos. La Peña de los Paras tenía un sello discográfico paralelo con DICOAT. También una lógica de promoción, de fortalecimiento y de pensar en el fondo el hombre nuevo. Pero claro, las peñas en los primeros 2 años tienen una lógica netamente de resistencia y de sobrevivencia laboral. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia ahí? Que también ocupa un rol importante. Claro, o sea, así como hay organizaciones de ayuda y organizaciones de base que se alojan en las iglesias por la protección que presenta, una protección corporativa todavía en ese momento, a través de la Vicaría de la Solidaridad y de las parroquias. Sin duda que eso también fue un espacio para poder formar y organizar algunos centros culturales incluso, o algunas peñas. Incluso pienso en las poblaciones. En las poblaciones, aquí yo apelo un poco a la memoria de las personas con las que uno va conversando, entrevistando, y muchos de ellos nos juntábamos en la parroquia. Ahí hacíamos la peña, creo que tenía un carácter más bien de organización menos permanente que una peña establecida donde hay un dueño, donde hay una persona que regula ahí un poco, que hace el papel de un gestor cultural. En el caso de las poblaciones en Santiago, en Valparaíso, en Viña del Mar, en los cerros de Valparaíso, claro, se alojan en estos espacios de rearticulación social y cultural que logran desplegarse. Yo quería destacar, no puedo no irme de acá sin destacar el trabajo también de Gabriela Pizarro, que fue una folclorista, militante del Partido Comunista, muy activa durante el gobierno de la Unidad Popular, que no es considerada dentro del movimiento de la nueva canción chilena porque ella no hacía composición, sino que más bien investigación y desde el repertorio folclórico tradicional. Y Gabriela Pizarro se quedó en Chile como parte de la resistencia, y si bien ella no gestó peñas, sí participó de todas las peñas y de todos los lugares donde se demandara el canto popular. Y como ella fue exonerada de la Universidad de Chile, es un caso emblemático, yo creo, para entender esto. Exonerada de la Universidad de Chile con sus hijos, queda sin trabajo, y ella sale a cantar a La Vega. Al mismo tiempo a cantar a la calle, y mientras se rearticula el circuito. Entonces tiene participa en la peña de la población, participa en el acto de la población. Sus hijas tienen muchas historias donde cuentan que estaban ahí en el acto de la población y llega la policía y ellas están cantando sobre el escenario, y salen todos corriendo, como está esa figura de ella gigante en la población La Faena donde vivía. Pero también participaba en las peñas, también, participó en algunos organismos de colaboración internacional a la resistencia a la dictadura, pero para llevar el sustento tiene que volver al canto callejero. Es decir, la sobrevivencia es una constante. Si para los artistas ahora es difícil, imagínate los artistas disidentes, los que no salían en televisión, los que no ingresaban dentro del canon de la televisión, que en ese entonces
crearon hartos programas de folclore en la tele. Uh-huh. O sea, como que se institucionaliza de alguna manera un tipo de folclore en la televisión y gente como Gabriela Pizarro, por su pasado político, no fue incluida, no Sí. fue aceptada. Aprovechando el tiempo que nos queda, quiero también dejar un espacio a lo que fue la cultura de los años 80, perdón, donde ahí, profesora, usted nos hacía la distinción respecto a lo que fue la época inmediata postdictadura y lo que vino después. Ahí hubo un rol de la televisión no menor, hartos recursos que se establecieron para aquello, cosa de recordar los artistas que llegaban al Festival de Viña la primera mitad de los años 80 y buena parte de la segunda, y en contrapartida lo que fueron estas otras actividades que se desarrollaron. Yo citaba el Galpón de Matucana 19, por citar una de las actividades. ¿Cómo se fue desarrollando aquello? Sí, hay dos cosas importantes. Uno, que la dictadura, de manera explícita, los primeros años se desprende de las instituciones culturales, de esta industria cultural, sí, donde había intervenido durante la Unidad Popular. Es decir, termina con Quimantú, también termina con el sello IRT, sí, transforma TVN también, ¿no? Chile Films, pero eso es lo que te iba a decir. Pero no abandonan TVN. Yeah. A pesar de la ley de esta ley de medios que permite, sí, la publicidad y que transforma la forma en la que se administra, ellos no abandonan Televisión Nacional, cuando podrían haberla privatizado. Y eso es interesante. Uh-huh. Tampoco abandonan el periódico La Nación, por ejemplo, que también podrían haberlo privatizado. Si había una lógica de privatización, sí, de la industria cultural, podrían haber privatizado TVN, pero no lo hacen. Se quedan con TVN y, claro, sin duda reconocen la importancia de este canal de televisión, que además tenía cobertura nacional. Además. Y ahí es donde se invirtió mucho dinero, sobre todo en la época del boom económico. Y eso fue una herramienta fundamental para la dictadura, para difundir su discurso y para mantener de alguna forma el consenso social tras las medidas del régimen, uh-huh, ocultando obviamente las violaciones a los derechos humanos y las transformaciones más profundas, las disidencias, en fin. Eso por un lado. Y sí, por otro lado, esta separación que te decía, así como de décadas, tiene que ver también con el propio curso de la política cultural de la dictadura. Porque después de las protestas del año 83, después de la crisis económica, se levantan algunas medidas de censura que eran más restrictivas en los años 70. Lo que no significa que se haya terminado la represión. Uh-huh. De hecho, en los años 80 hay ciclos represivos muy, muy importantes y muy duros, y que además generaron algunos casos de violación a los derechos, claro, humanos emblemáticos, sí, sobre todo el año 85, el año 86. Claro. Después del atentado contra después del atentado, Pinochet, ¿no? Y después después de que a fines del 84 apareciera el testimonio de Andrés Fuenzalida, quien que trabajó en el Comando Conjunto y que, sí, denuncia, o sea, aparece una evidencia, una persona que da testimonio de las violaciones a los derechos humanos que la dictadura, ojo, negó durante todo el periodo, sí, nunca reconoció. Por lo tanto, eso, insisto, del 83 en adelante cambia un poco el panorama cultural. De partida, la dictadura termina la censura de los libros, por ejemplo, uh-huh, se permite se autorizan más medios de comunicación, por lo tanto, pareciera ser que hay una especie de, como que se levanta un poco el cerco represivo en términos culturales, y eso genera que se puedan promover y desarrollar, sí, otro tipo de iniciativas. Uh-huh. Nos quedan muy pocos minutos, profesor, como para cerrar las ideas y particularmente enfocarnos en esta última época de los 80, brevemente. Yo creo que es lógica de continuidad. O sea, Karen habló sobre varios puntos que cambiaron posterior del golpe, pero también si uno analiza la larga duración sobre políticas públicas en cultura, uno lo encuentra hasta el día de hoy. Uh-huh. O sea, cuando se le pidió a Garretón, por ejemplo, a fines de los 80, que viera cuál era el escenario cultural y de la institucionalidad, en el fondo las soluciones que dio eran algunas bastante similares a lo que se pensaba durante la Unidad Popular. Una institucionalidad, un instituto de cultura, que en el fondo pensara en términos disciplinares los distintos sectores. Eso. Yo creo de que si bien hay elementos que marcan en el fondo cambios durante todo el proceso, también hay lógica de continuidad, sí, como el Chile quiere más cultura, que es la política pública postdictatorial que se ve inmediatamente a partir de la década del 90. Uh-huh. No nos queda más tiempo, podríamos estar dialogando mucho rato, hacer muchos capítulos en torno a este tema. No me queda más que agradecer a la historiadora y académica de nuestra universidad, Karen Donoso, y al gestor cultural y académico también de nuestra universidad, Rafael Chavarría. Muchas gracias por el tiempo en este programa del día de hoy. Muchas gracias a ti.
Y nosotros cerramos esta edición agradeciendo la sintonía de quienes han estado con nosotros por Radio USACH y Santiago TV y dejándolos cordialmente invitados a una próxima edición de Un Futuro con Historia. Que estén muy bien.